Muy bien, estimados y estimadas, espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana largo de Semana Santa. Espero que haya sido una instancia de descanso que, por supuesto, bien merecida, todos ustedes la tienen. Bienvenidos todos, quienes se han hecho presente en el chat. Sean todos y todas muy, muy bienvenidas. Antes de comenzar, quisiera saber si queda alguna duda respecto de los contenidos o el contenido vistos la clase anterior. Si hay alguna duda, alguna reflexión, algo que decir importante, hable ahora, ¿cierto? No calle para siempre, no, sino para que no se nos olvide cualquier situación que haya quedado ahí en algún tipo de nebulosa. Dejo este espacio abierto para aquello. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bien, comenzamos entonces. Eso creo que está bien, ¿cierto? De que no tengamos dudas porque las cosas van bien. Bien, estimados y estimadas, tenemos frente a ustedes nuestro módulo número 5, que en realidad, ¿cierto? Nosotros no nos vamos a hablar tanto de módulos, sino de lo que vamos pasando en las clases, porque es una buena forma de irnos ordenando. Bien, así que hoy vamos a hablar del apoyo a la gestión pedagógica, identificando elementos básicos de la planificación curricular. Los vamos a leer tal y como dice, ¿cierto?, el título, porque es importante que así vamos haciendo un seguimiento, ¿cierto?, a, eh, a cómo vamos y lo que va a pasar, lo que va dentro de nuestras evaluaciones y llevar un resguardo de aquello. Vamos a entender entonces planificación de las clases como un elemento fundamental que tenemos que tener, ay, perdón, que tenemos que tener en consideración, justamente porque la planificación es aquella que nos marca el éxito de una gestión. Nadie puede, nadie puede saber si la gestión fue exitosa o no fue exitosa si no fue planificada con anticipación. Bien, entonces la planificación es un elemento curricular que nos va a ayudar siempre a poder entender cuál es la progresión, qué es lo que estamos haciendo, qué nos falta por hacer, en qué podemos ayudar, en qué podemos aportar, cuáles son los elementos, los contenidos que mis estudiantes tienen que aprender, en qué puedo yo aportar con ello, etcétera, etcétera. Todo esto entonces es parte de una planificación. Cuando hablamos de currículum, estimados y estimadas, es porque hablamos de los contenidos que los niños, las niñas tienen que saber en un determinado curso o en un determinado nivel. Entonces, vamos a entender la palabra currículum como los contenidos, es decir, antiguamente nosotros le llamábamos materia, ¿cierto? La materia que los estudiantes tienen que saber en un determinado curso por diferentes razones. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el currículum ministerial? ¿Alguien sabe esa respuesta? ¿Del Ministerio de Educación? Muy bien, María, del Ministerio de Educación, ¿cierto? No es antojadizo. Es importante justamente tener en cuenta y resguardar que todos los contenidos que se ven en clases es porque deben verse. Entonces, a eso le vamos a llamar cobertura curricular. ¿Qué quiere decir esto? O sea, todos los contenidos que los niños, las niñas y los jóvenes tienen que ver en un determinado curso o en un determinado nivel. ¿Bien? A eso entonces le llamamos cobertura curricular. ¿De dónde hasta dónde nosotros vamos a ser capaces de pasar? Porque tenemos un margen de tiempo
para poder estructurar. Nuestra labor como asistentes de la educación es fundamental en este paso, porque el cumplimiento justamente de, del nivel del avance de nuestros estudiantes va a depender en gran medida de cómo nosotros nos hemos planificado para cubrir todo este margen de contenidos que por obligación tenemos que ver. Entonces, principalmente nuestra misión, todos los que trabajamos en educación, es justamente preparar el camino para que nuestros estudiantes sean capaces de adquirir todos esos contenidos, todos esos aprendizajes que en un determinado nivel deben adquirir. Y esto a nosotros nos da una tremenda tarea, porque nos dice que si trabajamos en un curso, vamos a tener que cuidar, resguardar y velar porque nosotros conozcamos cuál es la cobertura curricular que vamos a tener que pasar. ¿Qué significa esto? Que nadie de nosotros no debería saber cuáles son los contenidos, cuáles son las exigencias que debe lograr el nivel al que asisto. Entonces, no es solo responsabilidad de el docente saber lo que va a enseñar, sino que el asistente de aula, en este caso, también debiese conocer y saber de dónde hasta dónde mi curso, mis estudiantes deben aprender. ¿Hasta aquí alguna pregunta respecto de la cobertura curricular o de lo que es currículum? No, es clarísimo. Perfecto, muchas gracias por el feedback, importante para mí. Entonces, desde ahí en adelante, nos vamos a transformar en un garante de derechos. ¿Cuál derecho? De que a los estudiantes se les pase todo lo que tenga que pasársele en un tiempo determinado y evalúan, ¿cierto? Por supuesto, cuál es la progresión también de estos aprendizajes. Bien, queridos y queridas, recordamos también que en este momento de la clase tenemos que resguardar los sonidos de los micrófonos que se abren, ¿ya? Así que les pido encarecidamente y como un favor personal, velar por los micrófonos, ya que al estar proyectando no los veo a todos y no sé qué micrófono debo silenciar o no. Muchas gracias por la colaboración desde ya. Entonces, em, dijimos que el Ministerio de Educación nos dice que qué es lo que debe hacerse, qué es lo que debe pasarse en un curso o en un nivel. Bien, y desde ahí esto se va a transformar también en una Biblia para nosotros, por decirlo de alguna manera muy coloquial, que tiene que ver con el nombre de bases curriculares, que es un concepto que vamos a escuchar y trabajar bastante en los colegios, porque justamente nos dice cuál es la base del currículum que tiene que entender, que tiene que saber cada estudiante para poder pasar al nivel que sigue, es decir, para poder pasar de curso. Todo eso Ah, entonces está, está administrado por parte del Ministerio de Educación en las bases curriculares y en los programas de estudio que son conceptos aparte. Por favor, los micrófonos. Muchas gracias. Sigue un micrófono abierto y no tengo la posibilidad de cerrarlo yo de acá, por favor. Oye, la mía. La pre- Bien. Ahí hay otro micrófono abierto. Son dos micrófonos abiertos y también quisiera pedirle
a la persona que está rayando la diapositiva eso, que saque las rayitas. Muchas gracias. Bien, tenemos entonces currículum, tenemos el concepto de marco curricular, tenemos el concepto de bases curriculares, que es donde aparece todo lo que se debe enseñar y estudiar como pilar fundamental entonces de aquello. Pero también vamos a encontrar otros conceptos que es súper importante poder manejar porque nos vamos a encontrar con ellos a la orden del día, como por ejemplo objetivos de aprendizaje. ¿Bien? Y todo esto también lo vamos a ir definiendo en la medida de nuestras sesiones para que nos quede mucho más clarito qué es y cómo se desarrollan cada uno de ellos en toda su amplitud. Entonces, para planificar una clase, tengo que tener, sí, considerar, ¿cierto? Por supuesto, varios aspectos. Primero, considerar cuál es el nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes del curso y cuál es el nivel que nosotros esperamos alcanzar de nuestros estudiantes en este mismo curso cada vez que nosotros vayamos enseñando algo. Para eso entonces tenemos que ser conocedores de las bases curriculares y tenemos que ser conocedores de los objetivos que cada nivel imparte y también cada asignatura en la que nosotros estamos participando. Lo segundo es que para planificar aquello, tenemos que obviamente conocer cuál es la diversificación, la diversidad de estudiantes que tenemos dentro de la sala, considerando que tenemos una diversidad en varios sentidos. Por ejemplo, vamos a tener estudiantes que no pertenecen a programas de integración y vamos a tener a estudiantes que están supervisados bajo las necesidades educativas especiales o que van a pertenecer al programa PIE, bien, que es el programa de integración escolar. No hay que confundir, ya sabemos, con PI, es una sigla que tiene las mismas letras, pero significa algo totalmente distinto, ¿cierto? PI es Proyecto Educativo Institucional y PI es Proyecto Educativo Institucional. El otro era Proyecto de Integración Escolar. Entonces, tenemos que considerar el nivel, tenemos que considerar cuánto saben ya nuestros estudiantes hasta donde nosotros los conocemos, hasta donde nosotros los tomamos, porque ese va a ser mi punto de partida. Cuánto tengo que, de dónde salgo y hacia dónde voy y cómo llego. Y justamente desde ahí es que las evaluaciones tienen que ser tendientes también a poder favorecer la visualización de este recorrido que se hizo con los estudiantes y no con otro. Tenemos que tener en cuenta cuál es el tiempo real con el que se cuenta. Tenemos que planificar en base a un supuesto real. Es decir, si nuestra clase dura eh, una cantidad de tiempo, claramente nosotros tenemos que desarrollar y planificar ejercicios o clases que vayan y sean pendientes a ser desarrolladas en ese margen de tiempo y no en otro, porque tenemos que justamente tener un inicio, un desarrollo y un cierre en todas las clases para que así vaya generándose este ciclo. Bien, las prácticas pedagógicas, por otro lado, que han dado resultados satisfactorios, también van a ser fuente, ¿cierto?, de poder equilibrar o visualizar cuáles van a ser los nuevos antecedentes que manejamos. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante saber cuáles son aquellas, aquellas formas que han dado resultado con este curso, que probablemente no vayan a ser las mismas que resultado con otros. Cada curso es un mundo, cada niño también lo es. Por lo tanto, las estrategias que se favorezcan o sean favorecidas en un curso, a lo mejor no van a resultar en otro. Y es por eso que nuestro conocimiento tiene que ser acabado de las realidades de cada curso, porque vamos a tener cursos que les gusta mucho el deporte y otros, por tanto, que no les va a gustar. Entonces, ahí tenemos que sacar el provecho a esta situación para, desde el gusto, poder acercar también con conocimiento de nuestro propio curso cuáles son aquellos intereses, gustos
y sabidurías que traen también consigo los niños, ese capital cultural o conocimiento previo que traen desde las casas, sea bueno, sea malo, sea más o menos, pero es con el que vamos a tener que trabajar. Y por supuesto tenemos que contar con recursos de aprendizaje como textos escolares, materiales didácticos que pueden ser producidos, confeccionados o bajados de inmediato, ¿cierto?, de plataformas ministeriales o de algún tipo de software educativo. Todo aquello es bienvenido, por supuesto, y es tendiente a poder garantizar el acercamiento de las nuevas tecnologías y también de elementos distintos para generar una clase con material de acercamiento. Va a ser súper importante, sobre todo en la labor de asistente de la educación, poder garantizar que el material que vayamos a abordar sea competente, sea apropiado, sea pertinente, porque justamente va a ser una base, un sustento súper importante para poder ir garantizando nuevos aprendizajes en nuestros estudiantes. Entonces, aquí tenemos que hacernos especialistas en conocer bases curriculares, objetivos de aprendizaje, currículum. Es una, es un trabajo bastante técnico que está súper relacionado con la labor de asistente de aula y que muchas veces, por qué no decirlo, se tiende a ver como un apartado o como responsabilidad solo del docente conocer ciertas cosas, ¿no? Eso ya sabemos que es un mito porque tenemos que estar preparados también para poder abordar todas, todos estos requerimientos que nuestro servicio educativo nos dice que tenemos que garantizar. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Paola tiene su manito levantada. Buenas tardes, profe. Una Buenas tardes, consulta. Mónica. Esta planificación la hacen en conjunto el asistente con la profesora jefe del curso, ¿cierto? Generalmente, no. Y ahí tenemos un tremendo nudo crítico, porque en general las planificaciones o en las planificaciones no participa el asistente de la educación. Y eso es muy triste, ¿cierto? Pero por eso es importante generar un espacio de vinculación o de trabajo colaborativo, que eso sí hay. Entonces, no van a planificar probablemente juntos, pero va a haber un espacio en que se les comunique a los estudiantes y a los asistentes, en este caso, cuál es la forma, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos haciendo. Pero en el proceso mismo todavía nos queda mucho camino por recorrer. Pero cada profesor planifica a su curso lo que sus unidades, sus objetivos de qué va a pasar con el curso, o eso se planifica así como en forma general en los consejos de profesores, cosas así, o cada Cada, profesor sí, planifica lo que va a exacto. pasar a su curso. Cada profesor lo planifica sabiendo que lo adapta a la realidad de su curso, porque los Mm, lineamientos generales vienen dados, ¿cierto?, en forma ministerial y la contextualización de eso lo hace cada profesor justamente. ya, ya, profe, gracias. Con mucho gusto. Muy, muy buena pregunta y atingente sobre todo. Bien, una planificación efectiva entonces involucra una reflexión previa. ¿Por qué una reflexión previa? Porque tiene que ver, ¿cierto?, con conocer al revés y al derecho, idealmente, todo lo que tenemos que pasar en un periodo de tiempo. Eso es hacerse responsable también por los resultados o garantizarlos de algún modo, el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, esta planificación o en esta reflexión, ¿qué es lo que deberíamos cuestionarnos para saber si los elementos son constitutivos de una buena planificación? Por ejemplo, comenzar por explicar siempre los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy y hacia dónde vamos a querer llegar con esto? ¿Qué es lo que pretendemos hacer?
nosotros debemos hacer partícipes a nuestros estudiantes de cuál es su punto de partida y hacia dónde queremos llegar con ellos. Esa es una obligación profesional y todos nosotros estamos llamados a decirle qué es lo que se espera. De hecho, siempre, incluso nosotros, grandes como estudiantes, tenemos el derecho, ¿cierto?, a saber qué es lo que se nos va a evaluar para hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, luego de explicar los objetivos, tenemos que decir qué es lo que quieren aprender y cómo vamos a llegar a Ay, eso mamá. ¿Te para paso que los zapatos? Sí. Saluda a la Ana. La extrañamos, ya. Los zapatos de la recordar, Ana por favor, que que yo quedaron de aquí. acá no puedo silenciarlos. Voy a ir a buscarla ya. Esa es la pesca. Bien, esperemos que la compañera se dé cuenta de ¿Qué que digo? tiene su micrófono abierto. Yo no Sí, puedo pues, silenciarlos de acá. Señora Damari, es la señora Damari, su micrófono. Ya, muchas gracias a quien le aviso. Bien. Luego entonces tenemos que reconocer cuáles van a ser los desempeños que van a tener que demostrar nuestros estudiantes para demostrarnos a nosotros que aprendieron. Eso es, en términos súper concretos, cómo los vamos a evaluar. Para eso tenemos que ver formas mucho más amplias, por ejemplo, que las pruebas, porque las pruebas son solo una forma de poder demostrar que alguien entendió. Y eso es si lo hacemos en forma escrita, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si nuestros aprendizajes son de otra forma? Tenemos entonces que brindar una gama de posibilidades para que nuestros estudiantes sientan que pueden demostrar lo que aprendieron independiente que tengan facilidades más para una cosa que para otra. Y ahí también viene nuestra creatividad. ¿Y cómo vamos a evaluar, por ejemplo, una, un aprendizaje de contenido más bien oral? Ahí no puede ser una prueba. Vamos a tener que recurrir a otra estrategia. Esa estrategia podría ser perfectamente una exposición, podría ser un trabajo grupal, de la forma que sea, y sería igual de válido, ¿cierto?, para poder demostrar el aprendizaje, pero también es más válido aún porque la habilidad que estamos tratando de evaluar tiene que ver con cómo la evaluamos. Yo no puedo evaluar una exposición oral con una prueba, claramente, ¿cierto? Y desde ahí es que se hace súper fundamental poder comprender cuáles son los procesos evaluativos que van de la mano con la forma de enseñanza. Y ahí nosotros tenemos que estar siempre súper al ojo, por decirlo muy coloquial, porque tenemos que estar pendientes de si esto va teniendo una línea consecuente o no. ¿Ya? A partir de las respuestas de nuestros estudiantes, entonces tenemos que identificar cuáles van a ser o cuáles son las debilidades y las fortalezas que presenta este grupo de estudiantes respecto de este contenido. ¿Qué es lo que debemos mejorar? Y aquí también tenemos que estar súper pendientes porque la culpa no se la podemos dar al empedrado en este sentido, y nosotros tenemos que asumir responsabilidades pedagógicas desde el momento en que estamos dentro del aula. Y acá no podemos decir siempre de que la culpa, ¿cierto?, la tienen los estudiantes por no estudiar. Tenemos que revalidar o reasignar la importancia y la validez que tiene, por ejemplo, una clase. La clase es sagrada en ese sentido. El tiempo de clase es sagrado. Por lo tanto, tenemos que, idealmente, en nuestras formas de evaluar, tenemos también que pensar en cuál es aquel aprendizaje en que se lograron mayores logros, valga la redundancia, en cuáles otros no. Y de esos también hacer un mea culpa si esto tiene absoluta relación con los estudiantes o también yo tengo que evaluar la forma en que estoy exponiendo los contenidos, la forma en que estoy evaluando a los estudiantes, si en realidad entendieron lo que les pregunté. Este proceso de análisis es muy importante poder realizarlo porque
ninguno de nosotros, eso es una realidad, va a tener alguna vez o siempre o toda la vida clases perfectas. Siempre algo puede pasar. Siempre a cualquiera de nosotros algo nos puede pasar independiente que tengamos todo listo y planificado y el mundo entero nos ayude. Algo va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a los cambios porque trabajamos con personas y con situaciones que van cambiando y que dependen de muchos otros factores también que están a su alrededor. Por lo tanto, aquí se transforma en una prioridad de observación el qué ocurre con los resultados de aprendizaje, de los cuales también yo me tengo que hacer muy responsable. A partir entonces de todo esto, es que no solamente tenemos que evaluar al final de un contenido, sino también es que tenemos que evaluar en el proceso que se va llevando a cabo para que no solo al final de la unidad, por ejemplo, no sé, la mayoría de nosotros estuvo en un colegio donde se evaluaba quizás, no lo puedo garantizar, va a depender harto de la edad que, o del margen de edades que tengamos aquí, pero todos los de 40 para arriba, vamos a recordar quizás las pruebas coeficiente 2 o esas pruebas, ¿cierto?, que se hacían al final de la unidad, siempre en forma escrita, pero uno tenía que esperar que se pasara la unidad completa para poder hacer la prueba. Ahora eso ya no existe, o sea, sí existe en términos de que la prueba se hace, pero no tendría que ser por qué preguntarse toda la cantidad de objetivos basados en una unidad si en realidad fuimos evaluando clase a clase. Eso lo vamos a llamar y lo llamamos evaluación formativa y saber evaluación formativa también es un plus para cualquiera de nosotros, sobre todo para los asistentes, porque implica tener un valor agregado. ¿Por qué? Porque esto significa que usted está actualizado y sabe del, anotemos esto, decreto 67. El decreto 67 es el decreto de evaluación y promoción escolar que todos los colegios tienen, porque también está regulado ministerialmente, y nos viene a decir de que en la actualidad lo que tenemos Profes- o a lo que tenemos que darle importancia, perdón, es a los procesos que se van viviendo en clases por sobre la prueba final que a lo mejor y en algún momento puede producir más nerviosismo y alejamiento que verdaderos aprendizajes. Muchos estudiantes de repente se sienten coartados por la prueba, se ponen nerviosos, no contestan nada y eso no tiene que ver necesariamente con que no sepan, sino solo con que el instrumento les puede parecer Profesora, un poco conflictivo. Dígame, Eva. profesora, disculpe que siempre yo que no puedo levantar la manito. No se preocupe, no se ¿Cuál preocupe. decreto me dijo para El anotarlo? decreto ¿Decreto cuánto era? 67, Sí, decreto 67 de evaluación y promoción escolar. muchas gracias. Con mucho gusto. Ese secreto yo los invito a que lo puedan leer con calma y en la medida de lo posible quizás poder descargar alguna documentación que sea de una fuente confiable. Yo siempre les sugiero que puedan descargar este material de la página oficial que es el CPIP. Se deletrea C, P, luego una E, I y luego una P. CPIP, esa es una página oficialísima del Ministerio de Educación, en donde perfectamente usted puede descargar información respecto de estos temas para tener más valores agregados también. Y puede encontrar también, de esto estaba cachureando en la tardecita, algunos cursos autoinstruccionales que también van dirigidos a los asistentes de la educación. Así que hay que de repente aprovechar esas instancias porque estos cursos son gratuitos y son también los únicos validados por el sistema. Bien, entonces son cursos que son reconocidos por el Ministerio de Educación porque el mismo Ministerio de Educación los imparte. ¿Ya? Bien.
ahí tenemos una posibilidad de generar más conocimiento, ¿cierto? Desde los propios deseos de querer seguir aprendiendo. Ya, Profesora, disculpe, ¿podría repetir las letras que nombró recién, por y favor? con mucho gusto. C de casa, ¿cierto? Luego P, luego una E, luego una I y finalmente P. C, P y P. Muchas gracias. Con mucho Profesora, gusto. ¿Sí? disculpe, tengo una consulta. Cuénteme, cuénteme. Con respecto a la malla curricular, entonces las hacen los profesores según el nivel, ¿cierto? ¿Qué ¿Correcto? pasa cuando se reemplaza a este profesor? ¿El siguiente profesor tiene que seguir la misma eh, curricular? Correctísimo. Tremenda pregunta. Muy bien. Claro, tiene que seguir la misma línea continua respecto del titular, porque está normado lo que tiene que seguir. Y tiene dos opciones: recurrir a las planificaciones que tiene el otro colega o recurrir a los planes y programas del Ministerio de Educación. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para que la persona que continúa haciendo reemplazo no siga estrictamente lo que se está haciendo, porque existen todos los elementos puestos a disposición para que vea y siga una línea continua y sea clarita. Ya, entonces pasa que, por ejemplo, en el curso de mi hijo está Ujú. sucediendo esta situación donde se cambió ¿Ya? la profesora y tuvimos la primera evaluación y todo el curso sacó rojo. Uh, Todo el curso. Eran dos evaluaciones, una de lenguaje y una de matemática, y todos los chiquillos les fue pésimo. Em, está, bueno, la profesora de antes no hacía evaluación tan seguida. En este momento, esta semana, mi hijo tiene 4 evaluaciones. puta. Tiene un trabajo y 3 evaluaciones más Ujú. que fueron anunciadas la semana pasada. Entonces, estamos como un poquito a problemas con con las mamitas, porque si bien creemos que está bien exigirle a los chiquillos, se les está exigiendo como de un momento a otro. Entonces, por eso Claro, es que una preguntaba lo cosa de la malla es curricular. perfecto, ¿no? Es muy buena pregunta y le agradezco porque además es muy atingente y esta situación, cuando nosotros estemos del otro lado, también nos va a pasar. Eh, en relación a eso, claro, una cosa es la exigencia y la otra es la sobreexigencia, ¿no? Que son términos bastante distintos, sobre todo teniendo en consideración que ya pasó de moda esto de bombardear a los chiquillos y agobiarlos con un montón de cosas que sabemos y está comprobado científicamente de que no causan mayor aprendizaje en los estudiantes hacer más cosas ni más pruebas. Justamente puede provocar lo que nos dice el compañero. Por esto existe también este equilibrio que debiese tener el monitoreo y el control. ¿Quién tiene que responder en este caso? Es UTP, porque permite que esto suceda, porque ya hace rato que el tema no debiese ser así. Saquemos la cuenta: los niños están 8 horas en el colegio y en 8 horas debiesen ser horas totalmente productivas al aprendizaje. Por eso que se fomenta la evaluación formativa, para que esas 8 horas, y ahí está el espíritu de esta norma, ¿cierto? Nos dice de que actualmente el hecho de ir a clase debería ser constitutivo de aprender, no necesariamente todas las cosas que son después de la clase. Y esas 8 horas tienen que ser válidas. Entonces, ante eso, ¿para qué vamos a empapelarlos de pruebas si perfectamente podemos hacer un trabajo que se desarrolle en la sala en ese tiempo que tenemos con los niños? Esa es la mentalidad que tenemos que ir nosotros em, tratando de impregnar, ¿cierto?, a las personas que nos rodean, porque esa es la impronta o el espíritu que las leyes nuevas siguen respecto de cuál es el grado de saturación o de intervención que tenemos que hacer responsablemente de nuestros estudiantes. Paula tiene su manito levantada. Eh, También existe que hay, así como decía la compañera, hay cantidad importante de rojo en el curso, de malas notas, porque a veces unidad pasada, prueba realizada,
y el que, digamos que hay profesores que trabajan con el método, el que entendió, entendió. Y tampoco después hay una retroalimentación. Eso es lo Claro, malo. ahí, Después claro, y pasan no a hay, la siguiente unidad y hay muchos niños que no aprendieron la unidad anterior. O sea, unidad pasada, prueba hecha y muchos rojos en el curso. Por eso de la retroalimentación es si el profesor lo hace o está dentro de la malla curricular que deben hacer cada profesor. excelente pregunta, muy buena pregunta, Paola. La retroalimentación es una obligación pedagógica, ¿bien? Es una obligación. Entonces, es parte de el quehacer pedagógico, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que nosotros hacemos una clase, todas las clases debiésemos hacer retroalimentación. La retroalimentación no es exclusiva de las pruebas. Ahora bien, por otra parte, si hay un exceso de rojos, el cuestionamiento tiene que ser también hacia el docente, porque no es normal que sobre un 50% del curso tenga rojos, porque eso es una evidencia de algo. Y generalmente la evidencia de ese algo es que faltó cierto aprendizaje, faltó una arista que ver. ¿Y quién responde por eso? No pueden ser siempre los niños a través de la nota. Tenemos que hacer un cuestionamiento reflexivo de cómo fue planteado el aprendizaje. Entonces, súper importante lo que nos decía Paula, porque también nos lleva a reflexionar y que tiene que haber un trabajo sistemático de quien monitorea esto, porque por eso hay responsables de velar de que esto se haga y que se haga de buena manera. No podemos intervenir siempre a los estudiantes. Y la retroalimentación, existen miles de formas de poder hacerlo, es una obligación de cada clase y de cada profesor y de cada prueba. ¿Bien? Gracias, profe. No, y esto también le trae consecuencias a los niños cuando van pasando de nivel, incluso cuando ya vayan a una educación superior, porque van a Totalmente. aprender, o sea, a medias. Y además, lo que usted dice de aprender a medias, tienen ese sentimiento de baja autoestima académica. Y nosotros trabajamos todos los días con autoestima académica, de que los niños se crean el cuento, de que pueden hacerlo. Ese también es un trabajo nuestro. Y con esto frustramos solamente. Entonces, ya quedó atrás y eso obsoleto, ¿cierto? Esta mirada del profe castigador, del que hace las pruebas para pillarlo. Nuestra pega es que a los chiquillos les vaya lo mejor posible. Entonces, esa mirada que todos nos compartimos es porque esa es, nosotros no somos los malos de la película. Y en ese sentido, no se pueden transformar en consecuencia de eso, de que a los chiquillos le agarren mala, por ejemplo, alguna asignatura. O sea, que pasa súper seguido. Y después se terminan creyendo que no son buenos o malos para algo. Ah, yo no soy bueno para la matemática, yo no soy buena para el lenguaje. Y generamos una barrera que va a acompañarlos durante toda la vida, tal como dice nuestra compañera, porque esto no termina en educación básica, continúa y los traumas también de que se van ganando en los niveles escolares, lamentablemente también nos pueden perseguir durante toda la vida. Hago un llamado a alguien que está haciendo unos lindos dibujitos en la diapositiva, que está lleno de unos tics verdes, no sé si lo logran ver, para que quien lo esté haciendo los elimine, por favor, para que todos los compañeros puedan ver la diapositiva como corresponde. Bien, la retroalimentación, como hemos conversado con Paola, ¿cierto? Es una obligación profesional de quien esté atendiendo, esté a cargo, ¿cierto? De él o los cursos. Justamente es la única forma de intermediar entre lo que pretendíamos que se aprendiera y lo que se aprendió realmente. Las formas de retroalimentar pueden ser muy diversas y ojalá utilizarlas todas, no siempre utilizar solo pruebas o no siempre utilizar preguntas abiertas, porque no todos los niños responden, y así sucesivamente. Es importante saber y poder encontrar una buena estrategia de retroalimentación para que ella también se transforme, ¿cierto?, en un arma y los niños vean que retroalimentar o trabajar sobre un error en aprendizaje es siempre una ganancia, porque no vamos a volver a equivocarnos.
trabajar, ¿cierto?, bajo esa perspectiva de la autoestima académica es provechoso. Bueno, y a partir, ¿cierto?, de estas reflexiones es donde yo voy tomando decisiones y digo, ok, a lo mejor yo pregunté algo que no estaba tan claro. Quizás los estudiantes saben, pero a lo mejor esta palabra que yo puse aquí no la conocían. Entonces, a veces sucede de que no es que los estudiantes no sepan, es que no entienden lo que se les pregunta. Y ahí tenemos otro desafío, ¿cierto? Porque la comprensión lectora tiene que ser un aprendizaje transversal, tanto para niños como para adultos. De hecho, sabemos que estamos en un país que comprende poco y eso no es un secreto para nadie. Está comprobado, ¿cierto? Las cifras así lo indican. En un país que escribe mal, con personas adultas que escriben mal, con personas adultas que se expresan mal o que hablan mal. Y eso implica también que hay un modelo de seguimiento que tenemos que mejorar para que las futuras generaciones no vayan repitiendo eso. Muchos podemos decir, ya estamos en esto y hay mucho que mejorar. Sí, y justamente de eso se trata, ¿cierto? Y ahí también nosotros tenemos una responsabilidad social, como el de escribir bien, expresarnos bien, em, saber hablar, etcétera, etcétera, porque eso ya no es discrecional, sino que es y pasa a ser una responsabilidad, que es distinta, ¿cierto? Incluso contractual, porque uno firma un contrato en donde dice que tiene por rol y función cumplir ese perfil. Por eso es tan importante, como ya hemos dicho anteriormente, conocer el PI de la institución, porque ahí debiese decir qué es lo que se espera de mí y cómo lograrlo. Entonces, es importante conocer la planificación anual de una cobertura curricular o de un marco curricular o de las fases curriculares o todas las anteriores, es decir, conocer toda la materia que al año vamos a pasar en este curso. Por ejemplo, si yo soy asistente de aula de tercero básico, claramente voy a tener que conocer cuál es el programa de tercero básico, pero no nos quedamos, ¿cierto?, con lo evidente ni lo superficial, sino que vamos más allá y llegamos hasta el conocimiento de lo anual que se va a entender y a aprender en el año. Eso nos permite también visualizar nuestras competencias, nuestros recursos para que los chiquillos y las chiquillas aprendan de mejor manera tal o cual cosa. Bien, existen también diferentes modelos de planificación. La planificación no es única. Cada colegio va a optar por el modelo que va a seguir. Esto está justamente en libertad y lo acuerda cada institución educativa. Lo que el ministerio dice es que tenemos que planificar. La forma de planificación, cada colegio la define. Eso es igual para todo el colegio. Se define cada profesor la forma en que va a trabajar ese contenido. Bien, importante conocer que los objetivos se dividen en dos grandes grupos. Todo esto señalado y albergado por la ley, por supuesto. Y estos dos grandes grupos, o en ambos grupos, los vamos a llamar objetivos de aprendizaje. Uno, van y son tendientes a garantizar que los estudiantes conozcan la materia, por decirlo así. Y esos los vamos a llamar objetivos de aprendizaje. Y por otra parte, tenemos que garantizar como colegio también que nosotros estamos trabajando sobre lo valórico y reforzando aquellos valores y principios, tanto que en el hogar se quieren formar como que el colegio quiera lograr. Y a esos objetivos los vamos a llamar objetivos de aprendizaje, pero le vamos a poner otro apellido y le vamos a decir aprendizajes transversales u objetivos transversales. ¿Por qué transversales? Porque atraviesan todas las asignaturas y tenemos que tenerlos presentes en todas las asignaturas, en todos los momentos de la clase, porque su éxito y de su éxito depende el buen trato del curso, que sean participativos, que sean amigables, es decir, que desarrollen otro tipo de habilidades que son igual de importantes que saber mucho. Entonces aquí tenemos que saber priorizar cuáles son las necesidades que tiene cada curso. Aproximadamente
cada unidad que esté desglosada en los programas de estudio va a equivaler aproximadamente a 4 unidades o alrededor de entre 8 y 9 semanas. Si bien no existe universalidad respecto de esto, no todos los programas duran lo mismo, ni todas las clases en términos de horas, porque en tiempo cada clase dura lo mismo. Pero sabemos, por ejemplo, que en matemática vamos a tener 7 o 6 horas a la semana versus 2 de artes, por ejemplo. Y en esa diferenciación, claramente va a haber un tiempo muy distinto de ejecución de ese programa de una asignatura con otra asignatura. También hay colegios que planifican anualmente, es decir, todo el año ya saben lo que van a pagar, pero además planifican clase a clase. Entonces, todas las clases saben cuál va a ser el inicio de la clase, el desarrollo y el cierre, y van planificando de esa manera todas y cada una de las clases que van teniendo durante el año. Si usted me pregunta, eh, sería, y es una locura, ¿cierto? Planificar todos los días una clase nueva con esa estructura, porque también está sujeta y muy sujeta a muchos cambios. Ahora, ¿es la ideal? Probablemente sí. En términos reales, el tiempo no nos daría para eh, planificar clase, y por eso que hace aproximadamente unos 8 años ya se sacó de la obligatoriedad la planificación clase a clase. Ya no es obligatorio planificar así. Sin embargo, hay colegios que lo han decidido como parte de su libertad, de la autonomía de la que estamos hablando, para poder decidir esa forma de, eh, de planificar teniendo en consideración, ¿cierto?, de que tiene un desgaste y una cantidad de tiempo invertido bastante más amplio. Por eso quienes planifican de esta manera, también de alguna manera tienen que tener em, el resguardo de el tiempo en que tenemos destinado para esto. ¿Por qué digo esto? Porque si el colegio decide implementar la planificación clase a clase, tiene que hacerse responsable por darle a sus profesores el tiempo para planificar clase a clase, a los asistentes de la educación poder ayudar en esta función, ya sea en la planificación o en la ejecución o en la confección del material didáctico para cada clase y así ir a la par, ¿cierto? Entonces, si queremos, también tenemos que ceder un poco respecto de las restricciones. Es importante dar y recibir en ese sentido para que no tengamos una sobrecarga y funcionarios que están sobrepasados por la cantidad de trabajo administrativo, que no es un secreto para nadie, eso sigue siendo también una realidad y de ahí las altas tasas de licencias médicas, ¿no? En educación ya sabemos también que cada vez hay menos personas que quieran hacerse parte de esto. De hecho, tenemos una baja histórica, ¿cierto?, en las carreras de pedagogía o en todo lo que tenga que ver con educación, sobre todo de un tiempo a esta parte, cuando se han visto envueltas algunas situaciones bastante tristes y respecto de las agresiones sufridas, sobre todo por el personal funcionario dentro de los establecimientos educacionales. Lamentablemente ninguno de nosotros está libre de aquello y de eso va a depender también, a su vez, tener un buen reglamento interno que nos garantice y nos asegure nuestra integridad en todas las dimensiones que el ser humano necesita estar seguro. Bien, y con esto terminamos esta primera parte y esta diapositiva. Algunos conceptos fundamentales que también ya hemos barrido, pero también es importante poder reforzarlos y quizás apuntarlos. Nosotros sabemos que todo esto viene concertado dentro de una ley, no es antojadizo, y esta ley ya sabemos cuál es, 20.370, Ley General de Educación. Allí se establece cuál es el currículum, cuáles son los objetivos de aprendizaje que los podemos em, resumir con la sigla OA, tal como aparece en el paréntesis. OA, siempre con mayúscula ambas. Y
Sabemos también de que estas bases curriculares se van a dividir en objetivos de aprendizaje, en objetivos transversales y además, dentro de los objetivos de aprendizaje, debemos desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes. Entonces, el lenguaje, no solo vamos a enseñar lenguaje, sino también conocimientos de lenguaje, también habilidades de lenguaje y también actitudes que se usen en el lenguaje que sean eh, importantes también para utilizar en la vida, en la sociedad, que es lo que todos nosotros aspiramos y logramos y queremos tener también, por supuesto, porque de eso depende este producto que nosotros estamos entregando a la sociedad, que son nuestros estudiantes. Cada vez tenemos que entregar estudiantes que estén mejor preparados para enfrentar la vida y la sociedad que está afuera y que le podamos entregar la mayor cantidad de herramientas para que este ser humano sea funcional y pueda desenvolverse tranquilamente en este mundo de afuera. Bien, hasta aquí alguna pregunta, comentario, todas las anteriores en esta primera parte. Profesora, ¿me podría repetir la Ley General de Educación? ¿Cuál era? La 20.370, 1370. Muy amable, gracias. con mucho gusto. Bien, queridos y queridas, les invito a que puedan ir a buscarse un cafecito, algo para hacer más amena esta tarde y nos encontramos en 10 minutitos más. Les comento que vamos muy bien con los contenidos, em, vamos muy a la par con los tiempos, así que vamos a lograr la misión tanto de la clase como de los contenidos de la prueba. Así que con tranquilidad nos reencontramos en algunos minutitos más.
relajante al equipo y todo, sin duda que eso favorece a Racing, pero bueno, vamos a ver cómo se para Colo Colo hoy. Racing tiende a presionar los primeros minutos, tiende a no dejar salir jugando a los rivales. Le ganó a Botafogo la final de la Sudamericana, la final de la Recopa, se la ganó presionando los primeros 25 o 30 minutos, la final de la Sudamericana también, y después controló el partido y lo maneja porque es un equipo muy directo, un equipo que de repente genera muchos cambios de frente, y eso va a hacer que Colo Colo tenga que estar bien parado. Hija, ¿terminaste tú? Un público gigante sin la presión que genera eso y se puede imponer, ¿no? Jugando de contra también, porque jugó de contra y terminó haciendo 2 goles y después lo aguantó. Fíjate que este presidente Colo Colo durante esta temporada no ha jugado tantos partidos. Hay un futbolista que ha jugado prácticamente todos los amistosos, Copa Chile, Nacional, Copa Libertadores, Claudio Aquino. Sí, es un jugador muy importante. Si bien ha caído un poco la crítica respecto al nivel que había mostrado el año pasado en Vélez, ya sabemos que Vélez campeón del torneo argentino, quizás no ha podido todavía encontrar esa sintonía con el resto de los jugadores. Lo hablábamos, por ejemplo, la semana respecto también a lo que puede causar. Mamá, mira, mami, no me la vaya a creer. De un Claudio Aquino que le conocimos el año pasado, un jugador que se echa el equipo al hombro, que le gusta tener mucho contacto con el balón y quizás eso no lo ha podido demostrar en este juego, pero ha sido desequilibrante en algunos Jessica, tu partidos. micrófono. Ha jugado prácticamente todos los minutos porque entiende Ya, pues, mamá. estos primeros partidos no ha encontrado todavía todo el circuito ofensivo y ahí claramente va a ser clave la gente. Marcelo, mi gol favorito es el que voy a hacer el martes.
Bien, continuamos entonces con la segunda parte de nuestra clase. Quiero saber si me escuchan. Sí, se escucha súper bien. Profesora. Perfecto. Sí, Sí, profesora. Muchas gracias, gracias. Mm, ya. Estaba leyendo aquí en el break algunos comentarios a los cuales no podía abrir delante, pero ahora ya estoy em, leyéndolos. Dice Eva, algunas veces trabajan con las mesas en forma de círculo para que puedan aprender todos de igual forma. Claro que igual hay niños que les cuesta más. Excelente intervención, Eva. Las formas de redistribución de aula, esa en este caso, son totalmente exitosas para poder promover una buena forma, garantía al menos de la participación que se tiene. Así que es una muy buena forma de hacer algo distinto. Vamos a ver qué más. CPIP. Ahí, Alexandra, gracias por escribirlo. Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. Muy bien. En el colegio de mi hija, primero realiza la prueba formativa, después la sumativa, que es con nota y va al libro. Muy bien. Se ve muy poco reforzamiento a diferencia de años atrás, ¿cierto? El reforzamiento antiguamente era parte esencial de la nivelación, hoy queda más de carácter o es más de carácter discrecional. ¿Se pueden hacer reforzamientos? Se pueden hacer reforzamientos, pero el colegio tiene que postular para que pueda este reforzamiento estar de alguna manera como validado por el Ministerio de Educación. Bien. Eh, Consulta, dice, mi hijo va en cuarto básico, es TDAH, del mixto, está con apoyo terapéutico ocupacional, fono, medicación, pero quisiera preguntar, mi hijo escribe pésimo, se salta letras, pero en la escuela, cero corrección en cuanto a la escritura. Tuve que contratar a una profe para el apoyo de lenguaje y matemáticas. Corregir en casa, en un cuaderno de caligrafía. Me da tanta rabia que ni se den el tiempo de corregir. Sé que el trabajo es en conjunto, pero el curso no pasa de los 30 alumnos. Me agota porque yo no tengo las herramientas para poder apoyarlo como un profesor. Así que hago lo mejor que puedo. Está súper bien. Muchas gracias, Daniela, por compartir su experiencia con nosotros. Está súper intervenido, ¿cierto? De alguna manera, ya el curso, perdón, el niño en este caso. O sea, todo lo que usted está haciendo es lo correcto, sobre todo al estar con terapeuta, ¿cierto? Y al tener todos los profesionales de apoyo. Una lástima que estas cosas no se estén viendo en el lugar, en el núcleo, ¿cierto? Del colegio, porque, claro, ahí sí sería una ayuda en conjunto y podríamos colaborar realmente a que hubiese ahí una mejora. Así que hay mucho por hacer todavía en ese sentido y espero que encuentre el apoyo necesario. Cualquier duda, Daniela, em, o si gusta, después podemos conversar ambas a ver cómo podemos aconsejarla en forma más concreta a usted. Ya, con mucho gusto lo puedo hacer. Ya, perfecto. Hemos respondido entonces las intervenciones que estaban en el chat. Muchas gracias a todos, sobre todo las personas que nos comentan algún tipo de experiencia que claramente, ¿cierto?, nos ayuda a estar de alguna manera más preparados o tener un universo más grande de experiencias para poder retroalimentarnos. Muy bien, continuamos entonces acá. Vamos a la definición propiamente tal de lo que son, ¿cierto?, los objetivos de los cuales ya conversamos, pero lo vamos a decir tal y como aparecen en la ley. Es decir, lo mismo que nos dice la Ley General de Educación. Así que esto de seguro va a venir preguntado en la próxima evaluación y tiene que ver también con aprenderse algunas cosas, no de memoria, pero sí saber a dónde está la fuente y dónde podemos acudir al 100%.
Tenemos los objetivos de aprendizaje transversal que dijimos, ¿cierto? Que atravesaban todas las asignaturas y todo el ciclo. Son objetivos entonces que van a nacer tanto de la estructura pedagógica como también del colegio. Entonces aquí tenemos ciertas libertades, porque los aprendizajes transversales pueden ser muy del colegio. O sea, pueden cada colegio, mediante su proyecto educativo, poder decir, estos son los aprendizajes transversales que queremos fomentar en nuestro establecimiento. Y quizás otro establecimiento va a decir, no, nosotros nos vamos a quedar con aquellos que dice el ministerio. Ambos caminos son igual de legítimos. Ninguno está por sobre el otro, es más malo ni más bueno que el otro. ¿Bien? Entonces, la definición de la ley respecto de los objetivos transversales es la siguiente. Dice así, son aquellos que derivan de los objetivos generales de la ley y se refieren al desarrollo personal, a la conducta moral y también a la conducta social de quienes, de los estudiantes. Por ello tienen un carácter más amplio, más general. Se considera que atañan al nivel completo de educación básica y que su logro depende de la totalidad de los elementos que conforman la experiencia escolar, tanto en el aula como fuera de ella, sin que estén asociados de manera específica a ninguna asignatura en particular. Lo más importante de esta definición está concertado, ¿cierto? Y concentrado en estas líneas. Se refieren entonces al desarrollo personal, a la conducta moral, a la conducta social, son de carácter más amplio y general, atañen al nivel completo, por ejemplo, si hablamos de una escuela de educación básica, entonces al nivel completo, todo el colegio. Y su éxito depende, ¿cierto?, de la experiencia escolar y cómo se vayan tratando en el tiempo este tipo de objetivos. Además, se miden tanto fuera del aula como dentro del aula. Es decir, perfectamente pueden haber objetivos transversales que tengan relación con el comportamiento de los niños en un acto cívico. Y eso claramente está fuera del aula, pero constituyen un comportamiento social. Por lo tanto, son susceptibles de poder enseñar, evaluar y abordar en los colegios. Aquí desmitificamos también de que las actitudes no se pueden evaluar, porque sí, las actitudes se pueden evaluar, siempre y cuando estén enmarcadas en parámetros que se puedan evaluar. Yo no puedo evaluar claramente cuando alguien está en desacuerdo conmigo, pero sí puedo evaluar. Pensé que alguien estaba haciendo una pregunta, pero sí puedo evaluar la forma en que lo hace, porque eso sí se evalúa en los colegios. Y claramente para eso hay que tener las rúbricas adecuadas, las formas de evaluar adecuadas y atingentes para no producir, ¿cierto?, lo contrario, de lo cual hemos conversado también con anterioridad, más lejanía que cercanía. Eso es con los aprendizajes transversales. En cambio, tenemos los OA, los objetivos de aprendizaje, que son por curso y por asignatura, de los cuales también ya habíamos hablado con anterioridad, y estos tienen que ver con la siguiente definición. Son objetivos que se definen como aprendizajes terminales o esperables. O sea, todos los cursos nos dicen de que al finalizar ese curso, el estudiante será capaz de, por ejemplo, en primero básico, conocer las letras de toda esa descripción aparece en el objetivo de aprendizaje que viene emanado del Ministerio de Educación y de las bases curriculares, ¿cierto? De la cobertura curricular. Y estos aprendizajes son de carácter terminal porque justamente tienen por objetivo poder preparar al estudiante para el curso que viene. Entonces, así lo definimos como objetivos terminales que se esperan obtener como aprendizaje en una determinada asignatura por cada año escolar.
Y esto, y aquí también desmitificamos otra cosa, no tiene que ver solo con aprender materia, tiene que ver con esa información, con ese contenido que me están enseñando. Además, voy a conocer, además, voy a aprender habilidades para que esos contenidos se puedan llevar a cabo. Y además, hay asignaturas que también pueden evaluar la actitud que se ha tenido en la asignatura. No con la asignatura propiamente tal, sino con la habilidad que la asignatura implica. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en lenguaje y comunicación podemos perfectamente evaluar la lectura y poner una nota por eso, pero también podemos evaluar cuál es la actitud frente a la lectura. ¿Qué nos dice el Ministerio de Educación y los planes? Dice que es un aprendizaje de lenguaje, saber escuchar con atención. Entonces, esa actitud ahí y en ese caso puede ser entonces evaluada por el docente de lenguaje porque tiene que ver con el desarrollo de la habilidad, pero también con la asignatura que imparte. Entonces, ahí perfectamente la actitud puede evaluarse. Y ahí desmitificamos este pensamiento, ¿cierto?, de que las actitudes no se pueden evaluar porque si son conducentes y están insertas dentro del proceso evaluativo que va dentro de las bases curriculares, entonces sí se puede evaluar. Hay que hacerlo con mesura, hay que hacerlo, por supuesto, de forma muy técnica, pero se puede. Entonces, habiendo dicho eso, los objetivos de aprendizaje son para cada curso, para cada nivel, y tiene que ver con aprender conocimientos, habilidades, pero también actitudes que son propias de cada una de las asignaturas propiamente tal. ¿Qué buscan esta triada de conocimientos de distinto nivel? Buscan justamente favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, porque antiguamente, ¿cierto? Hablábamos de los conocimientos, pero cuando hablamos de aprendizaje integral o de alumno integral, es porque estamos refiriéndonos a que necesitamos un estudiante distinto para este mundo. No necesitamos a alguien que lo sepa todo. Necesitamos a alguien que además de saber, sepa cómo utilizar ciertas estrategias para utilizar, valga la redundancia, ese conocimiento, pero también necesitamos a gente educada. También necesitamos a gente respetuosa que sepa escuchar y que cultive habilidades que son de carácter transversal, pero que son igual de importantes en la sociedad que el saber mucho. De hecho, también estadísticamente existe una alta valoración de las habilidades blandas de los trabajadores por sobre incluso las habilidades propias de una determinada carrera. Es decir, se evalúa mucho mejor a aquellos trabajadores que postulan a un trabajo, por ejemplo, que sepan trabajar en equipo, Empezó, que, córtale. que tengan capacidad de escucha, sean proactivos, etcétera, etcétera. Eso ahora tiene una alta valoración a diferencia de antes, y no digo, cada vez que diga antes, no es por comparar que antes sea mejor o peor, sino porque es diferente. La valoración de las habilidades blandas antes no era tan importante o primordial como en este tipo de sociedad, que es una sociedad de personas mucho más informadas, porque tienen más acceso también a la información. Entonces tenemos que garantizar de que esa información y que esa forma de administrar la información sea vista de la forma más apropiada posible, cuidando tanto la forma como el fondo. Estimados, siguen habiendo micrófonos abiertos. Por favor, resguardar aquello. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Muchas gracias. Entonces, al querer contribuir a la formación integral de un estudiante, desde cada una de las áreas, entonces se van a promover tanto habilidades, conocimientos como actitudes que se van a ver plasmados en todos los aprendizajes que se pretendan lograr con todos los estudiantes de un determinado curso.
Ahora definamos lo que hemos hablado todo este rato, habilidades, conocimientos y actitudes, pero ¿qué nos dice la ley respecto de estas definiciones? Insisto, es bueno apuntarlas tal como aparecen, porque probablemente sean también sujetos de preguntas para la evaluación. Vamos a definir entonces tal como aparece. Habilidades son capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con precisión, adaptabilidad. Una habilidad puede desarrollarse en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y también social. O sea, las habilidades son sumamente amplias. Por otra parte, tenemos a los conocimientos. Y esto va a corresponder a los conceptos o a las redes de conceptos que se van estableciendo entre uno y otro. Hay muchas materias, ¿cierto?, en el colegio en que tengo que saber una cosa para poder avanzar en la otra. Entonces, a esto se refiere, a eso de las redes de conceptos e información. Y aquí nos vamos a detener porque es donde se hace la especial diferenciación. ¿Qué información, qué conceptos, qué redes almacenamos en los conocimientos? Los hechos, los procesos, los procedimientos, las operaciones. Entonces, la definición contempla el conocimiento como la información sobre el evento, sobre el objeto, sobre el fenómeno, sobre el símbolo, y como comprensión, es decir, la información se va integrando en diferentes marcos explicativos o interpretativos mayores que dan base para poder sacar un propio juicio o poder discernir respecto de lo que se está realizando. Y finalmente tenemos las actitudes, que la Ley General de Educación las define como disposiciones aprendidas para responder de un modo favorable o no favorable frente a objetos, ideas, personas, que incluyen diferentes tipos de componentes, tanto afectivos como cognitivos y valorativos. Es decir, la actitud no pasa simplemente por algo valorativo o afectivo, también tiene que ver con lo cognitivo, lo mental. E inclinan, ¿cierto? Por lo tanto, a las personas a tener determinados tipos de acciones. Y eso es lo que se evalúa en este caso. ¿Cuál es la gestión que se tiene como ser humano de utilizar o no este tipo de conocimiento actitudinal para poder usarlo en un determinado contexto? ¿Me enojo, no me enojo? ¿Cómo actúo? ¿Respondo, no respondo? ¿Digo algo desubicado o no? ¿Digo algo irónico o no? ¿Mejor me callo? Todo eso va dentro de esta gestión de la actitud como parte de algo visible, porque la actitud es algo que es público, ¿no? Que es externo a nosotros, lo hacemos. Por lo tanto, también hay un trabajo súper importante de la gestión de la emoción para tener una o la mejor actitud frente a alguna situación que nos haga enfrentar la vida y que tomemos el mejor camino respecto de cuáles son las respuestas favorables que debiese tener para esa determinada situación. Todo esto entonces, sabemos, está determinado ya en las bases curriculares, pero también puede ser sujeto de disposiciones internas del nivel establecimiento y que cada colegio pueda decidir cuáles son las actitudes a las que se le da mayor realce o valor respecto de lo que el proyecto educativo quiere también. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí algún comentario? A ver, aquí estoy, aquí estoy. Bien, continuamos entonces. Tiempo escolar y asignaturas obligatorias. El tiempo escolar es un tiempo, ¿cierto?, que está destinado. Ay, no se escuchó lo último, dice. Bien, después lo vamos a reiterar entonces para que no se quede atrasadita, no hay problema.
El tiempo escolar y las asignaturas obligatorias tienen que ver con este proceso, claro, como su nombre lo dice, obligatorio que todo colegio tiene que llevar. Em, y aquí vamos a hacer una diferencia respecto de la diapositiva también, porque en la última actualización les quiero hacer el comentario y por eso en la prueba también va a estar ya corregido esto. Y por eso es tan importante decirlo. Nuestra normativa vigente al año 2025 nos dice que ya no son 14 años de escolaridad obligatoria, que, ay, ¿qué suena? Que no son 14 años como se piensa, ¿cierto? La educación obligatoria, porque se cuenta, ¿cierto? Pre-kinder, kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta llegar, ¿cierto? A todos los niveles. Y sumando eso, antiguamente eran 14. Sin embargo, ya no son 14, sino que son 12. ¿Y por qué? Y esto hay que tenerlo súper, súper clarito. No que en la prueba necesariamente, sino porque llama a la confusión bastante seguido. Los niveles obligatorios en Chile de escolaridad corresponden a 12 años. 12. ¿Cuáles son esos 12? De primero a sexto básico vamos a tener educación básica. Eso dice la normativa. De séptimo a cuarto medio vamos a tener educación media. Acá viene la discrecionalidad. No todos los colegios ya cuentan con esta estructura. Todavía se piensa que el séptimo y octavo corresponden a educación básica y todos entramos en ese juego, todos decimos lo mismo, porque hasta la aplicación completa de todos los colegios en Chile de primero a sexto y de séptimo a cuarto medio, entonces ya vamos a hablar como se dice vulgarmente el mismo idioma. Sin embargo, tenemos que tener claro que son 12 años porque además el pre-kinder y el kinder en nuestro país no son obligatorios. No son obligatorios. Entonces, si sacamos esos 2 años, quedan solamente 12 años de escolarización obligatoria en nuestro país, ya que el pre-kinder y el kinder no son obligatorios. ¿Y esto en qué implica y en qué incide? Significa de que la edad para poder entrar al sistema escolar formal tiene que ser a partir de los 6 años de edad y eh, esto es obligatorio en primer año básico. Es decir, si un niño con 6 años no ha entrado al sistema educativo, ya sea cualquier colegio, y nosotros sabemos que eso existe, podemos tipificar sin ninguna duda que eso es una vulneración de derecho a la educación, porque se le está negando esa posibilidad. Bien, ahora, ¿por qué sucede esto de la no obligatoriedad? Porque claramente todavía nos queda mucho por seguir avanzando en términos educacionales y sobre todo de primera infancia, pero no está penado por la ley ni es vulneración de derechos si a los 4 años no se envía, ¿cierto?, a un jardín infantil o a una sala cuna o al pre-kinder a un estudiante. Lo mismo ocurre en el kinder versus primero básico. Bien, ahí está la diferenciación. Y es por esto que tenemos que ser súper cuidadosos con esta información. También porque cuando nos lleguen niños a primer año básico, nosotros no podemos negarle la matrícula por el hecho de que no haya cursado kinder, por ejemplo. Mm. Había una manito levantada, no alcancé a mirar de quién era. Mira, profesora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, una consulta. Son 6 años de edad cumplidos en marzo todavía. Sí, el corte está generado aproximadamente creo que en el mes de junio. Entonces ahí ya esos chiquillos tienen que esperar al año que viene. Sí. Y lo Entonces, otro, hasta ahí, mira, disculpe, profesora, y lo otro, de primero a Esa es sexto una básico se señal. la básica. Ah, ya, caché. Y de
Y de séptimo a cuarto medio sería enseñanza media. Correcto, Ya, profesora. con mucho Muchas gusto. gracias. No, con mucho gusto. Y ojo, también por eso, ¿cierto? Tenemos que ser súper enfáticos de que nuestro país todavía habla de primero a octavo como enseñanza básica, e insisto, todos entramos en esa dinámica, porque hasta que no Hola, la todos los tercera colegios, vencida, ¿ya? hay micrófonos abiertos otra vez, por favor, estimados, estimadas. La tercera la vencida. ¿Apagarlo? Sí. Hay otro micrófono abierto y otras rayas apareciendo en la diapositiva también. Cuidar esto para que el material pueda ser visualizado de la mejor manera por todos, ¿ya? Entonces les decía de que vamos a escuchar todavía esto del primer octavo básico y no está mal, porque hasta que todos los colegios corran con la misma vara, por decirlo así, claro, ya la gente se va a acostumbrar. Sin embargo, en lo legal, esa es la división. Había otra manito levantada por ahí. Yo, ¿Quién nos profesora dijo yo por Teresa, ahí? A ver, mire, quería ¿sí? hacer una consulta. Mire, quería consultarle de cuándo empieza como a regir esa ley que usted nombró, la fecha. Perdón, ¿de cuándo? Aló. Sí, es que se había cortado Sí, un por poquito, favor, estimada, pero quería, logré usted había captar que nombrado era. como la fecha. Bien, esto es una normativa que ya no es tan nueva, tiene aproximadamente 10 años. Sin embargo, ha costado bastante poder generalizarlo, pero eh, sin duda esa es la división correcta, ¿ya? Ahora nosotros sabemos que de alguna manera como que nos vendemos al sistema y decimos, no, si es de primero a octavo, sabiendo que hasta sexto. Bien, y por eso lo conversamos aquí, porque eso va a pasar, y nos va a pasar y nos va a seguir pasando por lo menos de aquí a un par de años más. También había otro parcito de manitos levantadas por ahí. ¿Quién será? Yo, profe, Paola. Paulita, cuente. Igual uno como mamá que ha tenido ya años atrás hijos chicos o las que tienen hijos chicos, igual como que nos regimos como que fuera obligatorio el kinder, porque aparte, a pesar de que no es obligatorio, igual a los niños les sirve, porque igual Excelente en punto. un nivel más avanzado ya a primero básico, como el conocimiento de las letras, los colores, cosas así. A pesar que no es obligación, igual les sirve mucho. Tremendo Y yo creo que punto, Paula. Tremendo punto. y la mayoría, yo creo, de los chilenos, yo creo que por lo menos tienen el kinder. Si no Así tienen es. pre-kinder, Muy igual tienen bien. el kinder. Totalmente. El corte nos dice Marcela es el 31 de marzo. Muchas gracias, Marce. Efectivamente, Paola, muy buen punto, porque cada vez que nos llega un niño que no está escolarizado en educación parvularia, lo primero que debemos hacer es hacerle el llamado a esa mamá, ese papá, ese apoderado, quien sea, a que lo pueda matricular justamente en educación parvularia. Siempre va a ser ese idealmente el camino, por todos los beneficios que nos acaba de nombrar usted, la socialización primaria, que es fundamental en el desarrollo socioafectivo y emocional de nuestros niños, y también a nivel cognitivo, por supuesto, y en el desarrollo y la búsqueda constante de la lectoescritura, sobre todo en los primeros años, tal como dice Marta, que sirve para socializar con más niños de su edad. No sé si han visto esta tendencia que hay ahora de las escuelas libres, también son, no las puedo cuestionar porque son una respuesta frente a una era tecnológica, post pandemia, o también una alternativa para familias que hayan tenido algún proceso complejo en la escolaridad formal. Por ejemplo, algún niño que haya sufrido bullying y que ya esté en un tratamiento más complejo. Entonces, el escolarizarse en casa, eso se puede hacer y después hay que dar exámenes libres en alguna institución educativa que esté normada para aquello. Cada vez hay más proliferación de este tipo de educación que vino para quedarse, ¿ya? Vino para quedarse.
Eh, y está bien, es un nicho más. Sin embargo, algo falta ahí. Y por eso se crea una nueva tendencia que también va en alza en nuestro país, que son las casas de juegos que se hacen anexas a esto. Es decir, se estudia en la casa y se juntan niños a jugar en un jardín, por ejemplo. Eso también va a ser un modelo educativo de aquí a pocos años más. Entonces, nuestra forma va a tener que ampliarse, ¿cierto? Justamente porque todo esto va cambiando, es dinámico y va respondiendo también a las necesidades del sistema propiamente tal. Entonces, claro, nosotros estamos estudiando asistente de aula, ¿no? Pero esto de asistente de aula, de inspector, puede ser aplicable para varios niveles y quizás también es una invitación a mirar un poco más amplio y no quedar ni pensar de que todo lo vamos a desarrollar en una escuela de este o esta característica, sino que también nos hace una invitación a ampliar también nuestro espectro, perdón, y nuestras posibilidades. Y el chat nos dice, entonces, ¿qué pasa con la graduación de octavo si debiera ser en sexto? Claro, es porque, por lo que acabamos de decir anteriormente, nuestra segmentación todavía no se ha realizado, pese a que la normativa lo indica, pero no se ha puesto a andar porque tienen que estar el 100% de los colegios en esta división para que efectivamente, tal como pasa en octavo la licenciatura, se haga en sexto. Porque si no, ¿qué va a pasar? Un niño que se licencia de sexto en un lugar va a llegar a qué curso, va a llegar a educación básica o va a llegar a educación media al que sigue. Por eso que no puede haber una incongruencia entre unidades educativas en términos normativos. Ojo con eso. Buena apreciación, Jessica. Dice, uno de mis hijos, dice Mary, asistió a jardín sobre ruedas. Oh, no tengo ese antecedente. ¿Qué es eso? Nos gustaría saber. Jessica, el sistema se debiera actualizar para así uno buscar desde séptimo hasta cuarto medio en un solo establecimiento. Claro que sí. Por eso que tenemos tanto trabajo encima, ¿cierto? Porque hay que normar, normalizar, actualizar. Estamos súper atrasados en hartas cosas, pero también se hacen harto esfuerzo. Por eso que es tan importante participar en la actualización de los protocolos, los reglamentos internos. Eso ya no es puro bla bla, es parte esencial para que los colegios avancen y avance la educación también en el país, porque si se nos van quedando atrás colegios, entonces vamos todos atrasándonos, porque el ministerio es uno solo. Bien, profe, Profesora, eso si de quiere le comento educación, el tema. perfecto. Leo este comentario y pasamos enseguida a eso. Y nos dice, eso de educación de casa tiene el mismo aprendizaje que de asistir a una clase. Disculpe mi ignorancia. No, por supuesto, esta pregunta es súper válida. Em, Va a depender de cuáles son los criterios que tengamos para valorar aquella pregunta, Nani. Porque si nosotros decimos de que voy a velar y para mí va a ser más importante como familia o como educador de que mi hijo, mi hija esté mejor de salud mental, entonces probablemente ahí va a haber una familia que le va a decir y un profesor que le va a decir. Entonces, para ese contexto, para esa persona, la educación en casa fue lo mejor, porque priorizó una cosa que no es tangible para nosotros. Pero quizás otra familia va a decirle, no es tan provechoso porque mi hijo o mi hija ahora no le gusta jugar con otros niños, se lo pasa pegado al cel, por ejemplo, que le falta socializar. Entonces va a depender de la vara o del criterio que tenga cada familia o cada persona de poder evaluar esto y decir, para mi realidad esto sirve o no, y para eso tenemos plena autonomía. Lo que sí podemos decir es que tiene la misma validez en términos legales. Entonces, si un niño va a dar exámenes libres, va a pasar perfectamente a séptimo, octavo básico o a quinto, sin necesidad de haber ido todo el colegio. No estoy diciendo que eso sea bueno ni malo, porque en términos de documentación va a ser capaz de responder la misma cantidad de preguntas que un niño que esté en el mismo nivel. ¿Ya? Entonces es como un poco subjetiva la respuesta en ese sentido, estimada.
Bien, ahora sí, con esto, con este comentario, vamos a ir cerrando porque es importante saber otro tipo de posibilidades. A ver, eh, ¿qué compañera nos está hablando? No alcancé a ver. Yo, profesora Mary, Ya, ya, Mary. mire, que le comento, mi hijo del medio, no hay que, bueno, al menos acá donde yo vivo, para poder matricularlos en un jardín infantil, yo tenía que tener un contrato de trabajo. Entonces, en el caso de mi hijo del medio, yo no estaba trabajando y me comentaron en el CEFAM que venía un jardín sobre ruedas, que es de Integra, en donde en unos furgones ellos trasladan mobiliario, todo lo que es útiles escolares, qué sé yo, y se consiguen una sede o un lugar donde poder reunir niños. Venía una vez a la semana y eran como 4 horas, pero los niños asisten con la mamá. Es para medio menor y medio mayor, para esa edad de niños, de 2 a 3, de 3 a 4 antes que entren al pre-kinder. Qué Y sé que interesante a mi hijo le iniciativa. sirvió bastante. Eso le iba Sí, a si ustedes lo preguntar su buscan en Google, se opinión. llama ¿Cómo le Jardín gustó Sobrino. No, fue maravilloso Jardín porque, por sobre ejemplo, a ruedas? mi hijo le sirvió para jugar con otros niños, aparte que le enseñan canciones, ellos llevaban todo lo que era materiales, pintaban, hacían cosas con plasticina, con arcilla, no, fue muy, muy lindo. Y es de Y qué Integra ese bueno plan. saber que es exitosa la iniciativa. Y las Ah, y lo felicito otro que también por se la hace en apertura. zonas, se hace en zonas rurales, eso es lo otro, se hace en zonas rurales. Zonas rurales. Qué bueno, me gustó mucho Sí. la iniciativa. Lo voy a buscar, ya lo anoté. Y qué bueno, le decía felicitaciones también a ustedes como familia por abrirse a nuevas posibilidades y decir, no, esto es así, 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 va a ser así hasta el fin del mundo. Y de repente también cambiar, ¿cierto? Nos hace tener una perspectiva un poquito más amplia de la situación. Gracias, me encantó la iniciativa. Quiero un jardín sobre ruedas yo también. Bien, y para ir terminando entonces, Ponemos dice, disculpe, profe, sí, 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 ponemos que estamos presentes en el chat. eso, sí. Recuerden que eso es solo para corroborar, porque de ahí no se saca la asistencia oficial, se saca por la clase, ¿ya? Pero eso me sirve a mí para no confundirme con nombre y llevar un orden. Jessica dice, maravilloso, qué lindo. Felicitaciones a las personas que dieron esa iniciativa. Lo que nos da es nuevo. Perfecto, sí, me gustó mucho a mí también. Bien, para ir terminando entonces nuestras asignaturas obligatorias, las conocidas por todos. Bien, las que tuvimos nosotros, las que tienen nuestros hijos, las que tenemos nietos también. Lenguaje y comunicación, lengua, puede ser indígena, ¿cierto? O lenguaje de idioma extranjero. Disculpe, Hay colegios que pueden impartir, por ejemplo, Mapudungun sin esa, ningún problema. perdón, esa ¿Sí? lenguaje indígena es nueva porque a mi hijo entró a la universidad este año y le dijeron que iba a ser como un ramo obligatorio. No sé si será así. Sí, es nuevo, sí. Más de 2 años no tiene esta nueva normativa que les da la posibilidad a aquellos colegios que quieran impartir lengua indígena lo hagan. Entonces, ¿y de quién es la decisión? De los propios colegios. Y lo que sí nos da amplitud la ley es para poder elegir al profesional que lo haga. Porque aquí viene lo lindo. No tiene que ser necesariamente un profesor. Puede ser una machi de la comunidad, tanto que ven, muchas gracias, a impartir las clases de Mapudungún, porque ¿quién mejor que ella pueda impartir clases? Entonces, ahí la normativa se amplía otra vez a las nuevas concepciones de educación y nos dice, hay que valorar y validar también la sabiduría ancestral en este caso, la experiencia que tienen las comunidades y también otorgarle valor a su jerarquía, porque claramente los que entendemos y nos gusta un poquito más saber de nuestras culturas ancestrales, entendemos que el valor que tiene una machi es como decir que es una autoridad, ¿no? Entonces, bajo esas leyes, nosotros también tendríamos que ser respetuosos de sus propias tradiciones. Entonces, es por eso, estimada, que apareció eso a su hijo, que también felicito que las nuevas mallas ayuden, aporten, ¿cierto?, a esta difusión del respeto por el patrimonio nacional. Hay una manito levantada o alguien me habló ahí, perdí un poquito el orden.
Sí, yo misma también levanté la manito que quería preguntarle, Bueno, como nosotros quedamos pendientes con una clase que fue el jueves pasado, correcto. ¿la prueba va a ser hoy para no mezclarse con la otra prueba del próximo jueves? ¿O va a ser las dos pruebas para todo ese fin de semana? Pues, Buena pregunta. Van a haber días distintos, pero la prueba no se va a abrir hoy, ¿ya? La prueba se va a abrir el día jueves y va a estar esta prueba abierta el día jueves y viernes, ¿ya? Pero con estos contenidos. No ok, sé si o me sea, Puedes expliqué. cerrar la puerta ahí. los anteriores no, Porque esa va creo a estar que pendiente. O sea, me refiero a que los contenidos anteriores ya fueron preguntados en la evaluación anterior. A eso me refiero. Ah, ya, ya. Bien, entonces con estas dos clases Sería se va a abrir, módulo 4, módulo 5. claro, justamente, pero nosotros para esa clase vamos a hacer un repaso. ¿Se acuerdan el repaso que teníamos como con las preguntas que aparecían y todo eso? Siempre hay Sí, una clase sí, de profe. repaso antes de la evaluación. Entonces, súper conveniente que la abramos el jueves. ¿Ya? Confíen en mí. Ok, gracias, profesora. Muchas No, con mucho gracias. gusto. Con mucho gusto. Nani nos dice que en su país la lengua del país es obligatorio y es una asignatura más, que es maravilloso, sí debería ser, ¿cierto? Aprovecho de decirle que estoy cuidando a unos enfermitos aquí en la casa, así que aproveché ahí también de abrir la cámara para después despedirme como corresponde de ustedes. Em, Hay que darle, dice, importancia, Soledad, a la educación preescolar y kinder, ya que muchas veces hacen solo de guarderías, claro, ya que los padres no se involucran, lamentablemente, en la educación del niño. Buen punto, buen punto. Muchas veces se funciona más de guardería que de escuela, ¿no? Hasta hace algunos años aún se impartía filosofía en la media, toda la razón, y algunos colegios optaron por quedarse con filosofía. Entonces ahí el cuestionamiento. eh, También a veces como colegios, nuestros reglamentos internos, nuestro proyecto educativo tiene que ser potente porque podrían haber defendido filosofía algunos colegios. Es una experiencia nueva el Mapudungun o Mapudungun. Muy bien, es exactamente una experiencia nueva, visionaria y ojalá llegue para quedarse así igual que en el país de Nani. En módulo 4 y 5 justamente, Cari. Yo vivo en la Araucanía y está ese ramo desde primero básico. Claro, ahí el contexto gana, ¿cierto? Los proyectos educativos y la pertenencia. Qué bueno que así sea. No solo en educación inicial, sino en básica tampoco hay mucho apoyo de los padres. Sí, hay un fenómeno que es súper conocido en las escuelas que tiene que ver con que mientras más grandes los niños, menos apoderados tenemos en los eventos, porque son muy chiquititos y hay mucho apoderado, hay mucha presencia, ¿cierto?, de los papás. A medida que los niños van creciendo, ya no llega tanta gente al acto. Entonces, eso viene a graficar un poco de que es efectivo, que sucede que mm, hay crecimiento en los niños y hay menos preocupación, por supuesto. No estamos diciendo que toda la culpa sea de los papás, ni toda la de los niños, ni toda la de los profes, ni toda la de los asistentes. No hay ningún absoluto en educación. Bien. Ahora entiendo por qué en el sur se van afuera pues de sexto. Qué bueno que ahora pueda hacer calzar todo, Jessica. Había una manita levantada, pero no alcancé a verla. ¿Quién era? A ver si nos puede decir. O la había pasado a llevar, quizás. Ahí está, Patita, tiene la mano levantada. Pati, ¿no escucha? Quizás se le quedó la manito levantada de un momento. Bien, entonces, matemáticas, obligatorio, ciencias naturales, historia, geografía y ciencias sociales, artes visuales, música. Digo obligatorios porque algunos se pueden cambiar de nombre, pero siguen haciendo la ocupación de estas 2 horas. ¿Bien?
educación física y salud, tecnología, orientación y también un ramo discrecional que es de religión, que solo se imparte cuando uno o más apoderados así lo solicitan. Por eso que a todos que somos apoderados se nos pregunta y cada colegio debe preguntar si optan o no por religión. Por eso que es religión optativa y al ser optativa no incide en el promedio final y más profundamente nadie puede quedar repitiendo, ¿cierto?, una calificación puesta en religión porque no incide en la promoción, que es una cosa distinta a la nota. Siempre se habla de la nota, pero hay un micrófono abierto nuevamente, pero la promoción también es un tema distinto. Elizabeth dice, ¿podría enviar el módulo 5? Lo que pasa es que yo mandé imprimir todo el material, pero no salieron todos los módulos. Por supuesto, encantada, yo ayudo. Ah, ya, no podía hablar, Patita, así que nos escribió por acá. Mi pregunta es, ¿cuál es la proyección en años para que todos los colegios tengan esta modalidad? No debiese superar, no, es que siempre son muy a largo plazo esto, pero se espera que de aquí al 2030 esto pueda estar resuelto. La mayoría de las situaciones pendientes en temas normativos al menos. Sí, Mayra, hoy día la subo. Em, Dice Yanara, yo no quería que mi hijo fuera a religión, pero me dijeron que estaría solo en la biblioteca, así que elegí la más divertida. Claro, entonces ahí está mal elaborado, ¿cierto?, el procedimiento, porque si dice, bien, no va a haber religión, pero tienen que darle a los papás una alternativa. Entonces, si no, es como obligar igual a la familia, así como a Yanara, a decir, sí quiero porque no tengo otra opción. Ahí hubo un error en la confección entonces. Bien, con mucho gusto. Muy bien, estimados y estimadas. O'clock, casi o'clock, ¿cierto? Con los minutos del ingreso hemos llegado, ¿cierto?, al final de nuestra clase. Muchas gracias, como siempre, a todos por su participación. Me gusta este curso por eso, porque hablan, participan, preguntan, hay un feedback, no se hace tan fome, ¿cierto? Así que muchas gracias por eso. También es importante como profe, eso para mí. Dice Paola, si en la prueba va a entrar lo del martes pasado más lo de hoy, lo que vamos a ver el jueves, no, lo que ya pasamos ya se preguntó. Entonces, lo que hemos pasado últimamente es lo que va a aparecer en la prueba. ¿Ya? Cualquier duda Módulo me 4 y escribe, 5. correcto. Cualquier duda me puede escribir después al WhatsApp. ¿Bien? Muy bien, estimados y estimadas, que tengan una muy buena noche, a descansar o no tanto, pero espero que así sea. Estén muy bien y a cuidarse porque anda mucho bicho suelto por ahí. Chao, chao. Buenas noches. Tenía frío. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Ay, mira, está todo loco.